De Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Se lo va a dar, dérselo. Es para él. Son para el Señor. Todos los aplausos, toda la alabanza, toda la adoración es para el Señor. A Él sea la honra y la gloria. Vamos a meditar, hermanos, en esta porción bíblica. Hemos tomado estas dos porciones, la parábola y esta plática que tuvo Jesús con estos hombres en su tiempo. Las grandes historias que quedaron acá, hermanos, en la Biblia, están ahí guardadas, preciosas historias en un precioso libro. Nos quedaron para enseñanza de nuestro diario vivir, para que podamos aprender de ellos y para que podamos también cambiar y ser mejores. No es, hermanos, para que nosotros nos burlemos o que nosotros nos sintamos superiores a los que sufrieron tales cosas. Esto nos tiene que llevar a meditar y a pensar, hermanos, que si Dios con un propósito los dejó ahí, es para que nosotros no caigamos en esos errores. Estas historias, hermano, que nosotros encontramos en la Biblia, no son para llenarnos de conocimiento y tener el conocimiento, sino para practicar lo bueno que hay en ella, para que podamos aprender de esas experiencias. Las historias escritas enriquecen el crecimiento espiritual del cristiano. Nos ayudan, hermano, a no cometer. O sea, si usted ve la historia de David, cuando David se queda ahí, que no va a pelear, usted aprende de esa lección, ¿verdad? Usted no se queda en la casa ahí con el teléfono, con la computadora, no se queda con la televisión a perder el tiempo, a vagar en pecados. ¿Sabe que David, por quedarse ahí de vago, le pasó lo que le pasó? Entonces nosotros tenemos que saber que si no voy a hacer nada en casa, si no tengo nada que ir a hacer a un parque, a un río, a un lugar, entonces mejor no voy porque me voy a contaminar, porque me voy a dañar. Mejor me vengo para la iglesia, mejor busco hacer las cosas de Dios. Para eso son estas historias, hermano, para que nosotros aprendamos y no caigamos en esos errores. En Eclesiastés 5, 1, 2 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Qué significa esta palabra necios? ¿Qué significa esa palabra, hermanos? Es una persona que insiste en sus propios errores. Se aferra a ellos y sigue haciendo lo mismo. Como cristianos no tendríamos que ser así, ¿verdad? Si una vez, hermanos, cometimos un error, no volver a caer en eso. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender, porque dice: porque no saben que hace mal, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿A qué le estoy llevando, hermanos? ¿A qué le estoy llevando con este versículo? Porque lo que vamos a meditar esta tarde tiene que ver mucho con algunas acciones nuestras. Y
deberíamos de ir mejorando, porque la mayor parte de nosotros somos bastantes maduros en el evangelio, o por decirle, con muchos años en el evangelio. No es una iglesia tierna, recién naciendo, sino una iglesia donde ya debería de haber tenido muchas experiencias de las cuales ha aprendido. En este versículo 1 dice: y en este mismo tiempo estaban allí algunos ¿qué hacían? Que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces, en el contexto histórico de este versículo, hermanos, podemos notar que ahí estaban estas personas. ¿Qué estaban haciendo? Contando, ¿verdad? Estaban queriendo, ¿qué? No me diga. ¿Ah? Estaban queriendo juzgar a otros por lo que había sucedido. Estaban diciendo: ¿sabes qué? Acá, Jesús, te vamos a contar algo. Habían unos galileos. Usted se alegra, ¿verdad? Estaban juzgando. ¿Sabe qué es juzgar? Es sentirse un poquito superior que la otra persona. Es sentirse mejor. Es sentirse que yo eso no lo hubiera hecho. Es sentirse, hermanos, en grado de poder criticar. Eso no sucede, ¿verdad? En nosotros, ¿verdad? ¿O sí? Por eso le dije, esto tiene que ver, hermano, por eso le dije, nos vamos a ver hacia adentro. ¿De qué categoría somos? ¿De los que criticamos? ¿De los que juzgamos? Este pasaje, hermano, nos va a ayudar porque muchos cometemos muchos errores. Y fíjese, a Jesús le quisieron contar. Cuando usted le quieren contar, ¿qué hace? ¿Ah? Espera, vámonos por acá, Ven. Cuéntame. Y tú estabas ahí. ¿Y cómo fue? Dime cómo sucedió. Se pone emocionante, ¿verdad? Queremos saber más. Dice el salvadoreño: vení que te quiero contar algo, vos. Y estaba ahí en el comedor y veía unos hermanitos ahí. Y yo dije: ojalá se queden para en la tarde. A Jesús le quisieron contar. ¿Qué le quisieron contar, hermanos? Acerca de unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Ahora, lo que aquí había pasado, hermano, lo que aquí había sucedido es que los soldados romanos se habían vestido de civil, se habían mezclado y andaban por ahí
juntos con con el pueblo, más que todos estos eran galileos, que les gustaba la revuelta, ¿m? Les gustaba provocar. O sea, recuérdese que en el contexto histórico en este tiempo, el Imperio Romano tenía autoridad sobre el pueblo de Israel, y allí había ese movimiento, y muchos no aceptaban el gobierno romano. Y estos galileos, por ahí donde salen los hermanos que están estudiando, saben, esos celotes se llaman, ¿verdad? Ajá, ¿o no? Ellos eran más de esa parte de Galilea y eran unos hermanos como los salvadoreños, pues. Que eso rapidito ponen la Biblia por ahí y se acuerdan del machete. Entonces, hermanos, ellos no iban de acuerdo con lo que el gobernador estaba haciendo. Y por ahí, hermanos, comenzó esta situación al punto de que los soldados romanos mataron a muchos de ellos. Y la demás gente, esto que le están contando, creen que por lo que sucedió ahí es causa de pecado de estos hombres. Por eso le dice, por eso Jesús le responde en el versículo 3, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, porque no es que eran pecadores y por eso estaban pasando cierta circunstancia, o por eso habían sido asesinados. Y nosotros en la iglesia, hermanos, pasamos esos momentos, ¿verdad? Cuando el hermano se enfermó, es que está en pecado. Ha visto el castigo de Dios. Comenzamos a hacer este tipo de comentario. Si un pastor se enferma, hermano, si el diácono, comenzamos a escarbar a ver qué es lo que hay en su pasado. Y encontramos el motivo, porque somos buenos para eso. Por esto es. Por esto es. O sea, somos buenos dictadores nosotros. Eso es lo que sucede ahí, hermanos, que los soldados cometieron esta masacre entre medio del pueblo. Esto se volvió una cosa bastante difícil. Entonces Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Cómo accionamos nosotros? Por eso le dije, hermano, o sea, ¿cuál es nuestra línea? Cuando alguien te viene a contar algo, ¿qué haces? ¿Le echas leña al fuego? ¿O le dices, espera, ¿vas a criticar a mi hermano? ¿Vas a hablar de él? Porque nosotros le echamos la culpa al hermano que le gusta hablar. Pero ¿por qué le permitimos hablar? Si nosotros no le escuchamos, si nosotros cortamos, decimos, no, espera. Jesús no le digo, ay, contame cómo fue. No, le digo, ¿pensáis? ¿Ustedes están pensando esto? ¿Ustedes creen que fue así? ¿Que las consecuencias de su muerte fue por pecado de ellos? Jesús, hermano, no comienza. Acá vamos a entender algo, porque Jesús conoce los pensamientos de cada uno de nosotros, y conoce también las personas que le rodeaban y los que estaban atentos a lo que Jesús dictaba. Y para él era muy importante tomar una línea neutra,
¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender? Es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Porque nosotros, si nosotros hubiésemos estado ahí, ¿qué le hubiéramos dicho? ¿Y tú estabas ahí cuando sucedió eso? Dime, dime, cuéntamelo todo, pero desde el inicio, porque aquí a la mitad me estás contando tú. Jesús le dice, vea el versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Estos eran episodios que estaban sucediendo en ese tiempo, hermano, y la gente alimentaba estas cosas. ¿Por qué? Porque querían un revolucionario, querían que alguien se levantara en defensa de ellos. O sea, tenía un propósito. Ay, hermano, si se llega a levantar un revolucionario, es porque nosotros le damos. ¿Se recuerdan la historia del hijo de David? ¿Cómo se llamaba? El hijo de David, el que se levantó contra su papá. ¿A dónde se paraba? Por 4 años se paraba en la puerta. Si yo fuera, a ustedes nadie los atiende, pero si yo fuera, ¿sabe cuántos hombres se ganó Absalón? David, cuando vio que eran más, salió de la ciudad. Esto es peligroso. Es peligroso, hermano. Pero nosotros le damos vida. Le damos vida a esto, hermano. Ahora, Jesús les dice en el versículo 3 y en el versículo 5, les dice, igualmente pereceréis, igualmente. Esto quiere decir que Jesús los llevó a un contexto histórico, que lo que el pueblo de Jerusalén o el pueblo de Israel estaba viviendo, y lo que estos hombres murieron no era consecuencia de un pecado de ellos, pero sí era consecuencia de haberse alejado de Dios. Y las consecuencias las estaban sufriendo como nación y no como personalmente. Esto es el contexto histórico. Porque Jesús les dijo, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué? Porque el pueblo todo estaba en desobediencia delante de Dios. Y las cosas que estaban sucediendo, que el imperio romano tomara el control del pueblo de Israel, eran consecuencia de haberse alejado de los caminos de Dios. Pero no eran los que habían muerto, no era problema de pecado personal de ellos. Y a veces como iglesia estamos pasando problemas, hermano, en general, porque todos nos apartamos de Dios. Y acá no le echemos la culpa al diácono, no le echemos la culpa a los líderes, todos somos responsables. Igualmente pereceremos. No es que te vas a cambiar de apellido y vas a ser Pérez, Pereceremos, moriremos si nosotros no cuidamos la lengua.
Por eso le dije, nos vamos a ver un poquito hacia adentro. Versículo 2, respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús les está llevando, hermanos, a un contexto histórico donde más adelante, 70 años aproximadamente más adelante, la ciudad va a sufrir un daño terrible por causa de los romanos. Se los está profetizando. Lucas 21, 24. Veintiuno, 24. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de los que estén de las que estén encinta y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles antes que los tiempos de los gentiles se cumplan. Por eso Jesús les está diciendo: pereceréis igualmente. Y algunos de estos hombres llegaron hasta ese tiempo. Algunos de ellos llegaron, hermanos, a vivir este episodio tan cruel que Jesús les estaba anunciando. Ahora, esta situación que estaba viviendo el pueblo, hermanos, le dije, no era consecuencia de pecado personal, sino por haber tomado decisiones equivocadas. Y a veces nosotros tomamos decisiones equivocadas sin dirección de Dios y pagamos consecuencias de nuestras decisiones, no de pecado, hermano. Son dos cosas diferentes. Y debemos, hermano, de saber esto, que a veces pagamos las consecuencias por haber hecho una decisión equivocada. Ahora, si yo tomé esta parte, es porque lo quiero llevar a los versículos del 6 al 9. Porque si nosotros estamos viviendo esto, hermanos, si nosotros estamos viviendo una situación que nuestra vida espiritual, que nuestro comportamiento en la iglesia no es un comportamiento, hermanos, que da buen testimonio, en nosotros no van a haber frutos. Si nosotros venimos a la iglesia porque me tengo que ver con la hermana, porque quedamos que le iba a decir tal cosa, porque ella me va a contar tal cosa, porque, hermanos, no estamos haciendo absolutamente nada. Aquellos hombres se acercaron a Jesús no para saber de Jesús, ni para conocer de Jesús. Lo que querían eran contarle. Usted cuando venga a la casa del Señor, venga para, le decía Eclesiastés, pero no allá en el comedor, acá. No me vaya a malentender esto, y ya no quiera subir porque allá abajo le van a hablar.
para oír lo que Dios me quiere decir, a dónde yo necesito crecer, a dónde yo tengo que ser mejor, a dónde yo estoy fallando. Por eso le dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no. ¿Por qué saca Jesús esta parábola en este momento en que ellos le están contando estas cosas? Porque no se preocupaban por agradar a Dios, no se preocupaban por regresar a los caminos del Señor. Ellos no estaban dando fruto delante de Dios. Recuérdese que el pueblo de Israel simboliza la viña del Señor. Por eso Jesús les dice: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Lo que vino a hallar fue esto: que el pueblo, hermanos, estaba preocupado en otras cosas. Estamos, hermanos, más ocupados en cositas que no edifican, que no restauran, que no nos ayudan, hermanos, a ir al cielo, porque estamos solo entretenidos. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Como ministerio, ¿estamos dando fruto? ¿Estamos estancados? Como cristianos, ¿estamos dando fruto? ¿Estamos creciendo? Fíjese de que en estos versículos dice: y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? La franja o la línea, hermanos, donde la tierra de Israel es productiva es muy pequeña. Ya Israel es pequeño. La franja productiva es pequeña. La tierra tiene que ser aprovechada. Y esto lo va a ver, hermanos, en cualquier hombre que practica o que trabaja en el campo. Ay, mi padre veía un palo de mango que no le daba mangos. Leña para el otro año. Veía un palo de aguacate, ¿sí? ¿Me entiende? Aguacate. Sí, sí. Y no le daba. Abajo. Porque era más productiva la leña que estar consumiendo la tierra donde podría sembrar otro árbol que podría ser mejor. Usted ya tendría que estar dejando la silla. Estar dando fruto. No esté ocupando así no es suya. Ese es solo de pasadita. Ahí donde está la hermana Violeta, ese era mi puesto. Y ella está de pasadita también ahí. Levítico 19, 23, 25. Hay un tiempo de crecimiento, hay un tiempo, hermanos, donde nosotros nos alimentamos, pero llega el tiempo en que tenemos que ser productivos. Le dijo Dios al pueblo de Israel: y cuando entréis en la tierra
y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. ¿Sí? No se comerá. Y al 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. No lo vas a comer tampoco tú. Jesús le dice, tenga ahí ese versículo, no se vaya a cambiar. Jesús dijo que había pasado ya en la cita que tenemos. He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Está diciendo que pasó el tiempo en que tenía que dar fruto del cual él no vino a buscar, porque sabía que el fruto era incircunciso, pero que al 5.º año él podía ir y comer fruto. Pero ya habían pasado 3 años. ¿De cuántos años estamos hablando que estaba la higuera ya? Los primeros 3 años que no se tenía que tocar el fruto. El 4.º año era del Señor. El 5.º año podía comer. Y él llevaba 3 años que iba a buscar. La paciencia se termina. Por eso dijo, hay que cortarla, porque acá no es que no le hemos dado espacio. ¿Qué más? Dice, y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. 25. Mas al 5.º año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Ahora, volvemos a donde estábamos. El no haber encontrado fruto, ni un año, ni el 2.º, ni el 3.er año, él tomó una decisión. Habría que cortarla, para que no estuviera ocupando el lugar y no diera fruto. Tú tienes un llamado, tú tienes un don, tú tienes algo de Dios. Actívalo. No estés pasando el tiempo. No estés pasando el tiempo. El Señor quiere que demos frutos. El Señor quiere que demos frutos. Es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad de todos nosotros, hermano. El pastor no te va a obligar a que tú te vayas y que abras una iglesia, pero si tú estás dispuesto, pero si tú le estás pidiendo al Señor y si tú estás preparado y estás en grado, el Señor te va a enviar. Hay áreas en la iglesia que necesitan de servidores y tú puedes ser la persona justa para eso, pero estás ahí que no lo quieres hacer. Te llaman al servicio y no tienes tiempo, te llaman para esto y no quieres ir y no. Entonces, ¿qué pasará contigo? ¿Qué pasará, hermanos? Mire, muchos de nosotros, ¿sabe por qué estamos acá los martes, los jueves, los sábados y los domingos? Y si es posible, si hay otro día, acá estamos. ¿Sabe por qué? Por el servicio. El servicio nos mantiene. El fruto que estás dando te mantiene avivadito. Te mantiene fresquito. Una planta que da fruto, usted la va a ver bien verdecita.
Una planta que no da frutos tiene una rama seca, la otra que se está cayendo, todo raquítico. ¿Por qué? Porque el árbol no recibe, la raíz no recibe el sustento para poder crecer el fruto. Y cuando el árbol, hermano, está dando fruto, entonces se alimenta todo el cuerpo y se puede ver la fresqueza del árbol. Pero si nosotros estamos ahí, hermano, que no queremos dar frutos, eso es tremendo. Eso es lo que el Señor vino a buscar en Israel. La higuera que representa a Israel, Dios que espera el fruto de ella, el Señor que vino a prepararla, pero el pueblo seguía en un círculo vicioso de religiosidad y en eso, metido en esos problemas, en que esto le sucedió por pecado, en que esto sucedió y que esto es por causa de esto. No, así no vamos adelante. Así no vamos a avanzar. Estamos, ¿qué mes estamos? Octubre. ¿Qué decíamos en enero? ¿Y dónde está? Sigue siendo. Sigue siendo invisible. Pero porque no accionamos, porque no nos movemos, porque no nos esforzamos, seguirá siendo invisible. ¿Qué frutos pide el Señor, hermanos, de nosotros? Mateo 3, 8, 10. Mateo 3, 8, 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo? Que si no cambiamos, que si no tomamos decisiones, no creamos que somos mejores, no creamos que somos la cerecita de la torta, porque yo tengo el talento, porque yo lo sé hacer. Pero si lo sabes hacer y no lo estás haciendo, Dios va a levantar uno como Moisés, ta. Pero cuando el Espíritu lo tome, va a predicar mejor que tú, lo va a hacer mejor que tú, va a cantar mejor que tú. Porque a veces estamos ahí, hermanos, en esa posición, y estamos, si yo lo hace ser mejor. Eso ya lo sabía. Y no estamos aprendiendo así. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Siga. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esta ley es vigente. Esta ley es vigente, hermanos. Esto sigue tanto en el área espiritual como en el campo también, hermanos. El árbol que no da fruto
¿Para qué ocupar espacio? Somos llamados a dar frutos. Somos llamados a testificar, hermanos, con un estilo diferente, con una vida diferente. No continuar siendo la misma persona que éramos antes de venir al Señor, porque si no, ahora, ¿qué predicamos? Cuando usted ve en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22 al 25, ¿qué encontramos ahí? ¿Qué encontramos ahí, hermanos? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Estos frutos se tienen que ver en nosotros, porque si no nos aplican la ley, que si no damos frutos, nos van a cortar. No podemos, hermano, estarle diciendo al hermano: ay, deje ya de enojarse, tenga amor para los hermanos. Sea bueno, ay, hermano, acá están, ve. Yo creo que esto el Espíritu lo hizo con una buena intención para nosotros. Que en eso tenemos que crecer. Y todos los días usted lo ve, pero no todos los días lo practica. Perdemos el gozo, hermano. Un pequeño problema y ya estamos bien airados. Una pequeña situación y ya estamos bien resentidos. ¿Dónde está ese fruto? ¿Qué es lo que nosotros estamos dando? Por eso le dije, nos vamos a ver cómo estamos para adentro. Romanos 6, 20, 22. Romanos 6, 20, 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué es? Es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad, la santificación, y como fin serás cortado. Tendrás vida eterna. Tendrás vida eterna. Pero como fruto, la santificación. La santificación, hermano. Cada vez que usted viene a la iglesia, viene para santificarse más, para aprender más, no para criticar más, no para juzgar más, no para contar más, no para que le cuenten más. Usted viene para oír palabra de Dios, para alabarse más, hermanos, hay tantas cosas que nosotros tenemos que mejorar. Por eso el Señor le dijo, él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. A nosotros nos han hasta requete cavado y nos han hasta requete abonado. ¿Y el fruto? ¿Y el fruto? ¿Cuándo llegará? Yo voy al mercado de las flores todos los sábados. Hay cosas tan sorprendentes en las plantas.
Así los vasitos. Así el árbol de chile, de picante, y llenito de chiles, de pepperoni. Yo digo, yo me les quedo viendo y digo, ¿por qué tan pequeño y por qué tan lleno de frutos? Y nosotros tan grandes y nada de frutos. Ustedes ya han visitado el mercado de las flores. Les invito. Hagamos una excursión. Unos árboles de limón, hermano. Nada más ayer estaba sorprendido. Hay unas plantas que se levantan así, quizás como de una cuarta. Y de ahí salen ramas, y en cada rama, hermanos, hay flores. Y han bajado, se ve como un hongo, pero lleno de flores, lleno de flores. Le quería tomar una foto, pero dije yo, si se la llevo a mi esposa me la va a pedir. Era preciosa. ¿Cómo puede una planta florecer de esa manera? No se le veía el tronquito de la planta, hermanos. Un hongo así, bien lindas. ¿Y nosotros? Esos adornos que deberíamos de tener no están. Esos que están ahí, esos de Gálatas, serían adornos nuestros para alabanza y gloria del Señor, para que la gente vea que estamos llenos de la gracia y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos Juan capítulo 15, versículo del 1 al 4. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es Él. ¿Qué hace el labrador, hermanos? ¿Qué hace el labrador? ¿Ah? Siga. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el labrador dice que lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, el labrador, ¿qué va a hacer? Lo va a limpiar para que lleve más fruto. Hay hermanos, hermanas, que hay que cambiarles hasta el nombre porque están en esta área, están en esta otra, están en esta otra, están en esta otra. Y para no confundirles hay que decirles acá un nombre, aquí hay que decirles otro nombre, aquí hay que decirles otro apellido y aquí hay que decirles el sobrenombre. Están en todo, hermano. Están en todo. ¿Por qué? Porque comenzaron a dar fruto. Y como son buenos frutos, el Señor dijo: entonces vas a dar más fruto. Hay personas que se les da la oportunidad de dar un fruto y comienzan a renegar y que venir temprano, venir a orar a las 9:30. Yo no quiero levantarme. Lloran. Por 5 minutos más tempranos que tienes que levantarte, lloras. Y dice el Señor entonces: no, ¿quieres dar fruto? ¿Qué pasó?
Yo ya he pasado acá a las 7:30. Bueno, la primera vez que yo vine a servir a la iglesia, algunos hermanos se acuerdan de la hermana Inés Mosquera. Y yo soy de los que vengo bien temprano, decía yo. Y venía desde Leñano. Y venía contento que iba a servir. A las 7 teníamos que estar acá. Y yo llegué acá 20 a las 7. Y la hermana Inés estaba ahí abajo. Hacía frío. Me dice, tengo ya más de media hora estar acá. Una anciana. Y yo que venía con expectativas de que iba a ser el primero. Nosotros a las 9:30. Ahí viene. No, hermanos. Sirvámosle al Señor con un corazón. ¿Qué dice? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Siga. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién está hablando ahí? ¿Jesús a quién? Ahora Dios, ¿a quién está hablando? Palabra hemos recibido. No de ayer. De hace mucho tiempo Dios nos viene limpiando. De hace mucho tiempo el Señor viene trabajando con nosotros para que demos fruto. Siga. ¿Qué tenemos que hacer? Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros, porque el pámpano puede llevar fruto por sí mismo. Esto no es mecánico, hermano. Esto no es que la Biblia, aquí voy a predicar. Permaneced en él, buscándole, hermano, buscando su guía. Allí es donde nosotros vamos a fluir. Ahí vamos a dar. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis. Esto que nos quede bien claritos, hermano. No es que vas a venir a la iglesia solo a servir. Aliméntate. No vengas a la iglesia solo por el servicio. Viene a la iglesia también para sustentarte, para recibir de Él. Uy, ustedes ya crecieron, hermano. Ustedes se turnan. Un domingo pueden venir solo a llenarse. O una tarde o una mañana. Y en la otra den lo que tienen de parte del Señor. Esto tenemos que hacer. Esto tenemos que vivirlo, hermano. No solo estar. Nuestro pastor hace mención de ese pajarito, del chonte, ¿verdad? Que ya se la saben. El chonte porque es un pajarito más limpio, pero hay otros animales que pasan la misma situación. Solo abren. No, hermanos.
Demos frutos. Por eso le dije, veámonos para adentro, porque si no estamos dando fruto, estamos malísimos delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Llegamos al 4? Sí. Versículo 16, siempre del capítulo 15. ¿Qué dice? Tenga presente esto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. No le está hablando, hermanos, a los diáconos, a los líderes, a los que ya están sirviendo. Nos está hablando a todos. Todos hemos sido elegidos por Él y somos llamados por Él. Entonces todos tenemos la responsabilidad de llevar frutos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Ha visto que a veces usted puede ver hermanos que sirven y que bendición por acá, bendición por allá, y bien bendecido, y siguen sirviendo, y usted que trabaja y trabaja y trabaja y no pasa de coyol quebrado, coyol comido? Cuando usted tiene esa relación con Dios, usted dice: Padre, aquí estoy, esto necesito, y el Señor te provee. El árbol que da fruto, hermano, el Señor se encarga de que le caiga la agüita de arriba. El Señor se encarga de abonarlo. Pero es importante esto. Volvemos a la parte donde estábamos. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abona. Y si diere fruto, bien. Y si no, ¿qué pasará? Ahora, voy ya terminando. Hagamos un resumen. En el contexto dijimos, aquellas personas no se preocupaban por dar fruto. Se preocupaban por vivir el problema que estaban viviendo, que era bastante difícil. Nosotros eso es lo que nos sucede. A veces estamos más preocupados por las cosas de afuera, la situación familiar, y no nos preocupamos por mejorar en nuestra vida espiritual. Por eso Jesús les dijo: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La iglesia debe de entender esto, hermano, que nosotros no tenemos que caer en ese círculo vicioso de venir a la iglesia, de congregarme e irme a la casa, de venir a la iglesia, congregarme y ya estuvo todo. No, yo tengo que ir creciendo. Yo no sé si usted lo siente, pero Dios demanda. Y entre más damos, más nos demanda. ¿O no es así? ¿O me sucede solo a mí? Entre más damos, Dios más nos va a exigir. Y este es el problema de muchos de nosotros, que cuando Dios nos comienza a exigir, vamos pegando la retirada. Trabajemos para el Señor. Póngase sobre sus pies. No caigamos en esto, hermano. Demos frutos. Demos frutos. Hay mucha necesidad
En la mañana yo me recuerdo que les dije, ¿quiénes van a ir al evangelismo? Nadie dice amén. ¿Quiénes van a venir al ayuno? Nadie. Si nosotros no dejamos que Dios sobre nuestras vidas, no vamos a ningún lado, hermano. El pastor le va a tocar que cobrarle la silla después, porque ya se la consumió, porque agarramos costumbre, la misma silla, ¿verdad? Ya estás pensando cambiar de silla. Es lindo servirle al Señor, hermanos. Cuando usted sirve la primera vez, ay, eso es emocionante. Cuando usted lo llaman por primera vez, ¿cree que se puede parar en la puerta a recibir los hermanos? Ay, es un privilegio para mí. Hasta lloramos de emoción porque nos pusieron en la puerta. Nos sentimos tan felices. Cuando me llamaron a la cocina, yo dije, wow, yo cocinar. Me elevaron a las nubes. Yo le dije a mi pastor, ahí está bien, pastor, ahí déjeme, de allí no me mueva, ahí quiero estar. Servir. Sienta la pasión por servir. Sienta la pasión de dar. Cansarse para el Señor. Usted se va el día domingo cansadito y dice, gracias, Señor, estuve en tu casa sirviendo. Muchas veces los días domingo, cuando habían los 3 cultos acá, todavía nos quedábamos vendiendo después del tercer culto. Éramos solo nosotros los líderes. Desde el viernes comenzábamos con mi esposa a comprar. Cocinábamos los sábados, porque no había quien cocinara los sábados. Cocinábamos el domingo para el almuerzo y para la tarde. Y lo que nos sobraba en la tarde lo vendíamos después del tercer culto. Y después nos quedábamos limpiando la cocina. Y pasaba el pastor y todavía están acá. Lo comprometíamos y nos iba a dejar. Trabajaba de corriere y a las 3:30, 4 de la mañana me levantaba, pero tenía las fuerzas para hacerlo, porque Dios te sustenta. Dios te da la fuerza, mi hermano, mi hermana. Entra en la pasión, el servicio al Señor. No pases tu tiempo sentado en una silla. Métete a servir. Ponte a la disposición de los líderes, de los diáconos. Si no te están llamando, agarra la escoba, algo haz, pero te van a ver que quieres servir. Había una hermana que una vez la encontramos para acá, un día domingo. ¿Y para dónde va, hermana? Para la iglesia. Y a esta hora era temprano. Para la cocina voy. Y nosotros líderes no sabíamos. A la cocina, sí. ¿Y quién la invitó? Nadie. Tuvimos que meter a la cocina porque ella venía a servir. Pero eso tiene que nacerte. Dale vida. Dale vida al servicio. Dale vida dentro de ti. Dale vida. No te niegues. No te niegues. Cierra tus ojos.